Buenas tardes, aquí de lo que vamos a hablar son dos temas. El primero va a ser los músculos de la masa común, que son un grupo de músculos que se encargan de tanto elevar como mover la columna vertebral, la cabeza y el cuello de cierta forma. Lo primero son los grupos musculares que pertenecen a la masa común. Entre ellos están el erector de la columna, los esplenios, los semiespinales, los suboccipitales y los músculos pequeños. El primero es el erector de la columna. Este músculo se encuentra en la capa intermedia, sabiendo ya que los músculos de la espalda tienen tres capas: superficial, profunda e intermedia. Estos son intermedios. La consta de tres pares de columnas. El primero son los iliocostales, que son los laterales, estos de acá, los más externos, y estos se van a dividir en lumbares, torácicos y cervicales. Próximamente vienen los longísimos, que son los intermedios, y estos nada más se van a dividir en torácico y de la cabeza. Y por último están el espinoso, que son los más mediales, los más cerca de la columna, y solo se dividen en torácico y cervicales. Estos se van a encargar de la flexión de la cabeza al extender la columna vertebral y la cabeza, y una flexión lateral de la columna. Aquí se puede ver una imagen, que estos son los iliocostales, estos son los longísimos y los espinosos. Próximo vienen los esplenios. Estos se encuentran en la capa superficial. Su ubicación es la cara lateral, tanto del lateral y posterior del cuello. En su origen es la línea media hasta las vértebras cervicales. Su función es la flexión lateral del cuello y rotan la cabeza al lado de músculos activos, extienden la cabeza y el cuello. Están inervados por los ramos posteriores de nervios espinales y son dos tipos: los cervicales, que son los que van desde abajo del donde termina la cabeza hasta la columna, y los de la cabeza, que vienen desde la cabeza. Próximamente son los semiespinales. Estos se encuentran en la capa más profunda de la espalda. Su origen es la mitad de la columna y su función es extender la cabeza, la región torácica y la región cervical al lado opuesto entre sí. Consta de tres divisiones: los semiespinosos de la cabeza, semiespinosos torácicos y semiespinosos cervical. Aquí los semiespinosos de la cabeza son el grupo más pequeño de los tres. El semiespinoso torácico es el que está literalmente sobre la columna, y el de la cabeza va desde la cabeza, como su nombre lo dice, hasta la mitad de la columna. Los cuartos grupos son los suboccipitales. Están nervados por el nervio suboccipital. Este nervio sale del triángulo suboccipital, que se encuentra aquí en la parte posterior a la oreja. Estos cuentan con el único músculo sin inserciones en el cráneo de la parte de la espalda y cuello, que es el oblicuo menor de la cabeza, que es este de aquí. Se encuentra y consta de cuatro grupos: un oblicuo mayor de la cabeza, un oblicuo menor de la cabeza, un recto posterior menor de la cabeza y un recto posterior mayor de la cabeza. Por último, los músculos pequeños profundos. Estos son tres: los interespinosos, los intertransversos y los elevadores de la costilla. Primeramente, los interespinosos conectan los ramos espinosos
es el ramo posterior de los nervios espinales y su función es ayudar a extender y rotar la columna. Luego siguen los intertransversos, que conectan los procesos transversos, están inervados por los ramos posteriores y anteriores de nervios espinales y su función, al ser unilateralmente, ayuda en la flexión lateral de la costilla y bilateralmente estabiliza la columna. Luego vienen los elevadores de las costillas, que van a conectar los intertransversos posteriores del cuello. Están inervados por el ramo posterior de nervios espinales y su función, como su nombre lo dice, van a elevar las costillas.